Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Presidente, el país esperaba la ampliación de una legislatura para resolver los graves problemas que hay: corrupción, reforma política, reforma del sistema de justicia, seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres, contra los niños. Y hoy día el país se halla sorprendido porque la ampliación de la legislatura es para seguir regalándole el país a las grandes empresas. Y nos traen ahora, en la primera parte del debate que se ha dado, presidente, ya no solo exoneraciones tributarias para las casas de juego sobre las que se han arañado las vestiduras muchos, y que el Frente Amplio dijo que eso no podía ocurrir, sino ahora nos traen exoneraciones tributarias para petroleras, mineras y empresas que producen dinero electrónico sin ningún tope. Y el Frente Amplio le escribió el 28 de noviembre a la Superintendencia de la Superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, pidiéndole que hagan un informe sobre los alcances del decreto legislativo 783, la ley 27623, la 27624, el artículo 7 de la ley 29985 y las exoneraciones tributarias previstas en el artículo 7 del decreto supremo 057. ¿Alguna respuesta ha dado la superintendenta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria? Ninguna, presidente. Y aquí se pretende discutir y aprobar una ley sin que contemos con la información necesaria, y por eso no podemos llamarle de otra manera. Desde el Frente Amplio se festinan trámites. Y claro, en un acuerdo entre Fuerza Popular y la bancada de PPK, introducen leyes de esta manera sin ninguna fundamentación y se quieren aprobarlas. ¿Debería regresar a comisiones? No, pero quieren dar la sorpresa de presentar un texto sustitutorio. Lo mismo el Frente Amplio planteó a Carlos Oliva Neira, ministro de Economía y Finanzas, el 17 de diciembre, que informara sobre lo mismo, ya que su subordinada, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración, no quiere informar, que se digne informar el ministro de Economía, pero tampoco quiere informar. Y ahora, presidente, se abre el debate sobre el tema del desarrollo amazónico, porque eso es el tema de fondo. De cómo, por ejemplo, en esta propuesta que se nos hace de los proyectos de ley 2100, 3391, 3445, se nos plantea el tema de la ley de promoción de la inversión y desarrollo del departamento de Loreto. Y con la información que ha sido expuesta, presidente, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del desarrollo del departamento de Loreto o de continuar con exoneraciones tributarias para favorecer a unos cuantos grupos de poder? Y la información que se ha adelantado, presidente, Tiempo adicional. muestra que es así, presidente. Entonces el país debe saber, presidente, que hay leyes muy importantes si queremos hablar de desarrollo económico. La ley de fusiones empresariales y antimonopolios, que ha permitido, por ejemplo, que las farmacias, de las cuales congresista de la bancada oficialista nos ha leído, que se aprovechan, ¿verdad? Ahora ya no farmacias individuales, sino monopolios farmacéuticos. ¿Y estamos discutiendo eso con prioridad hoy día, presidente? No. Estamos discutiendo exoneraciones tributarias. Estamos discutiendo, presidente, el tema de reintegro tributario de IGB, que la propia congresista Donaire ha señalado que en la segunda disposición transitoria se elimina el tema de energías renovables para la Amazonía. ¿Y puede hablarse, presidente, de desarrollo de Loreto, de desarrollo amazónico sin energías limpias? No, presidente. Ese cuento de que las exoneraciones tributarias, en este caso el reintegro tributario, va a resolver, lo conocemos, algunos desde niños. No se hablaba que trompeteros y Pabayacu traían. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Y sin embargo, han pasado más de 50 años y allí están las cosas. Lo que tenemos ahora es un nuevo derrame petrolero. Y este Congreso, presidente, con prioridad está agendando, y ahí la bancada de Fuerza Popular y la bancada oficialista se ponen de acuerdo para decir cuándo se discute, presidente, y cuándo se apruebe el informe de derrames petroleros. No, presidente.
¿Quién hizo y quién presidió la Comisión de Investigación de Derrames Petroleros? El congresista César Villanueva. Ni su bancada lo respalda para que se pueda discutir ese informe. Y tenemos un último derrame petrolero y estamos hablando de miles de millones de dólares de pérdidas en contaminación y estamos hablando de millones de pérdidas en el Producto Bruto Interno de la región de Loreto. ¿Y por qué no vamos a los temas de fondo, presidente? Porque los lobbies, porque quien está cortando el jamón en el país siguen siendo siempre las grandes empresas. Y eso no se puede permitir, presidente. Iniciemos un debate en serio sobre los problemas de desarrollo. No se ha querido debatir sobre el nuevo marco jurídico constitucional para contar con una nueva constitución que impida que el Estado esté ausente de la planificación, del desarrollo, de la fiscalización, de la cobranza de las grandes deudas al Estado. No se ha querido. Pero ahora con leyes como esta, presidente, lo que se pretende es perpetuar en todo caso el beneficio para unos pocos en base al saqueo de recursos naturales, como ha ocurrido en el debate que se pretende hacer con exoneraciones para mineras petroleras, y ahora se quiere hacer, presidente, pasándolo al tema del reintegro tributario del IGB sin discutir los problemas de fondo del desarrollo amazónico, y quitando además, como lo ha señalado el congresista Donaire, un elemento de inversión importante que tiene que ver con energías limpias para la Amazonía. Eso es inaceptable y el Perú debe saberlo, presidente. Este Congreso no tiene por qué estar de rodillas ante los grandes intereses económicos del país, sino ante los intereses de las grandes mayorías, que es la razón de ser de las instituciones estatales. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Manuel Dangmer. Señor presidente, señores congresistas, este proyecto de ley era esperable, porque el presidente del Consejo de Ministros hizo una política en el departamento que él fue presidente regional, una política que le permitió un cierto desarrollo en ese departamento. Y por lo tanto debió haber habido desde hace rato un gran debate nacional, no solo sobre ese departamento, sino sobre la Amazonía. Porque se nos está trayendo no una política para Loreto, este proyecto de ley es una política para el conjunto de la Amazonía, y esa es su fuerza y su profunda debilidad. ¿Qué le está ofreciendo a la Amazonía este proyecto de ley? Que el eje de la Amazonía va a ser, ¿qué cosa? Ya no los reintegros tributarios, porque eso significaba versiones pequeñas, todo. El eje de la Amazonía va a ser el petróleo, los bosques y lo que pueda salir ahí de algún otro producto. Ya no es el caucho de siglos anteriores, no. Ahora es el petróleo y los bosques. Y si aparece por ahí alguna planta beneficiosa de algo, será esa planta. ¿Pero eso es la Amazonía? Ese proyecto de ley parece que estuviera influido por el señor Bolsonaro, brasileño, que ha planteado que hay que desaparecer los bosques de la Amazonía, que no tiene sentido, porque eso está impidiendo que se ocupe el área, que lo que hay que hacer es acabar con los bosques, con todas esas cosas que son un poco superfluas, y más bien establecer un desarrollo de infraestructuras, de industrias, de actividades. Ese señor, que es el hijo del presidente, pero que piensa lo mismo, tiene todo el legítimo derecho de hablar de cosas que no conoce ni de vainas, porque en el caso del Perú, y en el caso de la Amazonía y en su conjunto de América Latina, todos los especialistas del mundo que han discutido el tema del cambio climático dicen que la Amazonía peruana y brasileña, la Amazonía de América del Sur, es fundamental para el manejo adecuado del clima del planeta. Y acabar con ese ecosistema es afectar el conjunto del clima en el planeta. Y talar los bosques y generarlo como si fuera una zona de playa o de costa para hacer ahí industrias, actividades comerciales, ocupación poblacional, es una ilusión. La ilusión que tuvieron los caucheros, que fueron complementados con el esclavismo. En este caso, la ilusión de llevar a una tierra baldía, a esa riqueza fundamental que tenemos en la Amazonía. Ahí tenemos especies de vida que le pueden dar elementos no solamente de alimentación, sino en especial le pueden dar elementos de solución de enfermedades al conjunto de la humanidad. Ahí tenemos plantas que pueden servir para, no solamente en términos medicinales, sino en términos alimenticios. Toda la Amazonía peruana y latinoamericana, que es un aspecto de conjunto del espacio global, esa Amazonía debería tener una política integral, no solamente reducida al aspecto tributario de ver quién paga y quién no paga, y cómo puede ser que el Tiempo adicional. y el petróleo se convierte en el eje central y, entre otras cosas, acabe con los saberes de los pueblos amazónicos y acabe con los propios pueblos amazónicos convertidos o en esclavos o en ausentes.
Desde ese punto de vista, ¿este proyecto de ley ayuda en algo? Este proyecto de ley ayuda a destruir una parte del Perú, como civilización, como país, como territorio, y ayuda a destruir una parte del conjunto del mundo que es imprescindible y necesario para el manejo adecuado del cambio climático. Pues, señor presidente, nos parece que está absolutamente mal concebido y nos parece totalmente equivocado que a fines de una legislatura, prácticamente sin tiempo, sin avisar, sin que se discuta, no es casual que hace poco se haya prácticamente desactivado el IAP, que es el Instituto de Investigaciones Amazónicas de la Amazonía, que es el que tenía la conciencia clara al respecto de cómo poder proteger, desarrollar adecuadamente, sosteniblemente, con las técnicas de comunicaciones, con el uso de determinados de ciertos tipos de manejo del... Para que concluya, por favor. Con la ocupación adecuada del área, con el respeto absoluto y al mismo tiempo la incorporación del conocimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía, de incorporar toda esa sabiduría. Bueno, aquí este proyecto de ley ha estado guardando el sueño de los justos para que amanezca despertando, asustando al mundo. Aquí ha aparecido un nuevo proyecto Bolsonaro, del hijo del presidente Bolsonaro, el mismo, ese fascista, ese que cree que a los indígenas y a los negros hay que matarlos por ser indígenas y fascistas. Bueno, ese proyecto, desde el punto de vista ambiental, es lo que está detrás de esta propuesta. No es un tema de comercio. Para que concluya. No es un tema tributario, señor presidente. Es un tema de manejo del espacio, de la producción y de la civilización, que es componente fundamental del Perú. Por eso, como cuestión previa al planteo que este tema sea visto en la siguiente legislatura con un debate nacional que incorpore a todos los pueblos amazónicos y a todos los pueblos del Perú. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Audio para el congresista Juan Carlos del Águila. Gracias, presidente. El congresista Ángel Neira me pide una primera intervención, la segunda el congresista Luis Galarreta. Congresista Neira tiene la primera interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Acabamos de escuchar de que Fuerza Popular no le interesa los derrames petroleros. ¿Qué tiene que ver Fuerza Popular? Eso tiene que ver la OEFA, Minan. Está loco. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver los derrames? Si hay derrames, no hay sanciones. Mire, la ministra que estuvo acá, lo aplaudimos, todo por el tema de plástico, fue testiga, presente, contaminando con el ministro de Interior, quemando toneladas de pólvora, de cohetes. Esa es contaminación, ese es delito ambiental y nadie dice nada. Nadie dice nada. En presencia de la ministra, le aplaudimos su plástico, eso es lo máximo que puede hacer una ministra, pero ella, cómplice de un delito en su propia vida, no ha denunciado. Es contaminación, eso se llama residuos peligrosos, no se queman, no se tienen que quemar, tienen otra disposición de acuerdo a ley. ¿Y qué dicen ahora? ¿Qué dice esa ministra? Segunda interrupción, congresista Galarreta. Muchas gracias, presidente. Muy breve y agradecerle al congresista del Águila. Han hablado los últimos dos oradores, presidente, con una demagogia absoluta. Decir que usted ha ampliado la legislatura para este tema, la legislatura se ha ampliado hasta el 30 de enero para ver en comisiones los proyectos de desarrollo constitucional que tenemos que verlo, y si necesita más tiempo lo vamos a hacer. Pero mire la demagogia, presidente, por eso es bueno aclarar, porque esto queda siempre por registrado. Señala y dice como si estamos viendo algo que fuese ajeno. O sea, no quieren que nos preocupemos por los alimentos de la gente. ¿Por qué lo hacen en diciembre? Porque vence el 31 de diciembre, por eso se está viendo ahora. Entonces nosotros, cuando salen estos tipos de demagogos baratos, hay que pararlos. Ya basta de caer en ese juego. Dicen, se ponen de acuerdo con los PPKs. Bueno, hay algunos que se ponen de acuerdo con otros grupos que no están acá. Yo me acuerdo panfletos en los 80 de extrema izquierda, el mismo discurso. No han cambiado en nada, el mismo discurso, pero que no le engaña a la gente que se amplía la legislatura para ver los lobbies. No, se ha ampliado porque vence los impuestos relacionados también a los bienes de primera necesidad, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista del Águila. Bien, presidente. Me toca intervenir justamente porque igual soy de la región Loreto, soy de la Amazonía y algo conozco, se supone,
de la realidad de mi región. Y este proyecto de ley, estos proyectos de ley que se han presentado, este dictamen que tenemos de la Comisión de Economía, y debo resaltar la labor del presidente de la Comisión, el congresista Carlos Bruff, por su predisposición para buscar consensos en torno a lo que hoy día vamos a debatir y vamos a aprobar. Justamente cuando tuvimos nuestra propuesta y que la sostuvimos no solamente aquí en el Congreso, sino también la construimos haciendo varias consultas y reuniones de trabajo con diversos organismos vinculados a la producción, a la actividad gremial, social, en fin, diversos colegios profesionales, universidades en nuestra región, para construir una propuesta y un proyecto de ley. Cuando lo llevamos a la Comisión de Economía, efectivamente encontramos que, siendo importante que determinados beneficios tributarios se mantengan todavía en un plazo razonable, y así lo planteamos en la respectiva comisión, pero encontramos que ningún grupo político, más que el nuestro, planteaba efectivamente extenderlo. Había una cerrazón de las demás bancadas políticas para que no haya plazos adicionales. Muy bien, nosotros lo que hicimos fue construir precisamente una propuesta de consenso, atendiendo incluso esa inquietud, no solamente de algunas bancadas políticas, sino especialmente también de voces que vienen desde nuestra región Loreto, porque debo hacer un paréntesis en este tema. Aquí estamos discutiendo fundamentalmente una ley vinculada a la región Loreto y no a toda la Amazonía. Por tanto, presidente, cuando se habla de este proyecto de ley, cuando se habla de la región Loreto y no se conoce la realidad de Loreto, hay que detenernos un momento por lo menos para escuchar a los que sí conocen su región. Y no se diga, por ejemplo, que aquí con esta ley estamos pretendiendo destruir la Amazonía, cuando en el texto justamente aprobado en la Comisión de Economía se plantea, por ejemplo, la promoción de todo lo que significan los servicios ecosistémicos y además el respeto a las áreas naturales protegidas. Nosotros lo que queremos es cobrarle esta deuda histórica que tiene la región Loreto al país y especialmente al gobierno nacional. Y hemos encontrado, presidente, apertura en el gobierno nacional. Hemos encontrado apertura tanto en el ministro de Economía como también en el propio Premier para poder consensuar un texto que efectivamente refleja nuestro acuerdo final, que señala montos, que señala plazos, que señala compromisos incluso al propio gobierno nacional. De tal manera, presidente, que es importante destacar, por ejemplo, que cuando se dice que debiéramos promover, en vez de ese sistema interconectado nacional de Moyobamba y Quito, energías renovables en el texto de la ley, yo diría, no se conoce pues el texto de la ley, no se ha estado presente en la construcción de esta propuesta, si justamente en el texto de esta norma se señala claramente que puede ser ese proyecto de la interconexión eléctrica Moyobamba y Quito o su equivalente, y su equivalente significa incluso la posibilidad de que sea la conexión de Iquitos al sistema nacional bajo el sistema de energías renovables. Entonces, no cerramos la posibilidad y no le cerremos la posibilidad del desarrollo a la región Loreto. Aquí, presidente, hay un texto construido en base a consenso. Hay un texto que recoge el clamor de la población. No queremos, entonces, y ahí estamos de acuerdo, más extensión de estos dos beneficios tributarios, salvo algunas partidas arancelarias. No queremos que en todo caso seguir manteniéndonos en subvención todo el tiempo. La temporalidad de algunos beneficios tributarios que tiene la región Loreto ha llegado a su fin y le estamos señalando obligaciones aquí al gobierno nacional y a los propios gobiernos regionales y locales para que construyamos a partir de esta ley un nuevo destino a la región Loreto. Por tanto, presidente, habiendo un texto consensuado que lo ha anunciado ya el presidente de la respectiva comisión, pido efectivamente que el mismo sea sometido a votación en su oportunidad. Muchas gracias, presidente. Está bien, Juan Carlos. Se encuentran en la galería del Congreso la embajadora del Reino de Tailandia, la señora Kesene Paranowense, acompañada del congresista Miguel Ángel Elías Ábalos, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Tailandia, y acompañada también del congresista Segundo Tapia, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Tiene la palabra la congresista María Elena Foronda. Gracias, señor presidente. A través suyo, saludo a mis colegas parlamentarios en un escenario
casi ya al finalizar la presente legislatura, presidente, o por lo menos este año, con dos temas que son vitales, presidente, que estamos hablando de las exoneraciones tributarias y estamos hablando de proyectos que espero que exista el buen propósito para mejora de la Amazonía y de la ciudad de Loreto en concreto. Pero preocupa mucho, presidente, cuando en la concepción del propio desarrollo de la propuesta normativa o de la iniciativa legislativa no se parte de un criterio de planificación previa, ni tampoco de un ordenamiento del territorio, ni tampoco de un proceso de consulta de quienes habitan este territorio. Entiendo que los congresistas somos los representantes de la ciudadanía que nos han elegido, pero la legitimidad de los procesos no solamente se sustentan en leyes, sino en consultas previas. Y voy a insistir siempre en este tema, porque aquí en el Perú existen pueblos indígenas que habitan esos territorios, porque aquí en el Perú existen comunidades que habitan esos territorios, y son con ellos como se construye desde nuestro punto de vista de la bancada del Frente Amplio, cómo se construyen estos procesos de manera participativa, y no de una manera autocrática y dictatorial, diciendo qué es lo que ellos tienen que llevar y qué es lo que tienen que hacer. Y en ese proceso de consulta que está reconocido en el convenio 169 a nivel internacional y en la Constitución política, pregunto si esta iniciativa legislativa siquiera ha sido consultado con ellos. Estoy absolutamente segura que no. ¿Dónde está la fundamentación de los pueblos indígenas que han participado en este proceso? Porque existe una iniciativa legislativa que está esperando que se apruebe en este Congreso para que cualquier proyecto, iniciativa legislativa que afecte los derechos de los pueblos sea puesto primero en consulta. Y hay muchos proyectos de inversión muy interesantes. Se habla de proyectos ecosistémicos, qué bien, sobre todo en una zona como Loreto. Pero el 70-80% del peso específico de este plan, ¿cuál es? Infraestructura para abrir la zona fronteriza, con carretera. Otra vez, la ilógica de no entender lo que es un proceso de desarrollo sostenible o sustentable, justo en una zona de mayor biodiversidad del planeta, señores. ¿O no recordamos, congresistas, que somos una de las 5 regiones de mayor biodiversidad del mundo? No recordamos que Loreto es parte de la Amazonía. ¿Y cómo que no va a tener que ver Loreto con la Amazonía? Me parece absurdo querer verlo. Ah, no, este es Loreto y la Amazonía es otra cosa. Es parte de un solo ecosistema, por favor. Somos la primera reserva de oxígeno del planeta. Somos la reserva de biodiversidad del mundo. Somos la base de la seguridad alimentaria. ¿Y esto es algo menor por las carreteras? ¿O cómo hacemos para compatibilizarlo? ¿Sobre la base de qué plan vamos a tomar decisiones? ¿Solamente porque tenemos que apurarnos rapidito nomás? ¿Así se toman las cosas? ¿Esa es una decisión responsable, parlamentarios y parlamentarios? Tiempo adicional. Me piden una interrupción, presidente, por favor, antes de mi tiempo adicional. Congresista Arana. Congresista Arana tiene la interrupción. Presidente, como lo hemos señalado desde el Frente Amplio, el tema de fondo es el desarrollo amazónico. Y, por ejemplo, nos preocupa, y sobre eso queremos emplazar al gobierno del señor Vizcarra y al propio Ministerio del Ambiente y pedir a través suyo, y lo haremos formalmente, presidente, que así como hemos señalado que en el tema de exoneraciones tributarias debe citarse al ministro de Economía y a la superintendenta de SUNAT para que nos digan las cifras de cuánto dinero se ha ido dando en exoneraciones, cuánto empleo se ha generado, a quiénes se ha beneficiado, antes de aprobar leyes así con las vendas en los ojos. No, presidente. En el caso del Ministerio del Ambiente y las decisiones que ha tomado el presidente Vizcarra, presidente, han recortado el presupuesto de CERFOR para este año en el presupuesto de la República y acaban de disminuirle y quitarle poder y autonomía a OSINFOR, que es el organismo encargado de la fiscalización para que los madereros ilegales no sigan depredando la Amazonía. Y este gobierno acaba de reducirle potestad, autonomía a OSINFOR. ¿Qué está pasando, presidente, sobre ese tema? Y ahora estamos... Segunda interrupción. Segunda interrupción. Presidente, y ahora estamos discutiendo el tema en el marco del desarrollo amazónico y concretamente de la región Loreto, ¿cómo hacemos para resolver los graves problemas del desarrollo? Pero si por un lado, presidente, hacemos normas como el reintegro tributario y de otro lado se sacan exoneraciones tributarias, justo en el mismo momento en que este gobierno ha decidido quitarle potestad
quitarle autonomía a los Infor cuando tenemos en este momento grave depredación por las madereras ilegales. Y de otro lado le recortan presupuesto al CERFOR. O sea, ¿de qué desarrollo amazónico estamos hablando, presidente? Y por un lado aprobamos leyes ambientales y por otro lado debilitamos la institucionalidad ambiental para que se siga depredando la Amazonía, incumpliendo incluso, amenazando con incumplir nuestros compromisos en el marco de los acuerdos de París, donde señalamos que hay que justamente proteger nuestros bosques. Eso no se puede hacer, presidente, y eso hay que ponerlo en evidencia y decírselo al Perú. ¿Acaso la popularidad que tiene luego del referéndum le permite generar esos graves daños y esos atentados contra el ambiente en el país? De ninguna manera, presidente, y por eso la bancada del Frente Amplio insistirá en que el tema de fondo es el desarrollo amazónico con sostenibilidad, con respeto a los pueblos indígenas, en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Congresista Foronda puede continuar. Y en ese sentido, presidente, y es una lástima que no esté aquí el colega parlamentario que hizo alusión, fuimos desde la bancada del Frente Amplio quienes impulsamos la Comisión de Investigación de derrame de petróleo. Y fue una comisión multipartidaria, presidente, presidida por el actual premier. Y yo no logro entender una doble moral, una doble lógica. Porque este Congreso hasta ahorita no aprueba el informe. ¿Por qué razón? Para dar paso a la ley de hidrocarburos. Para que se pueda dar paso a la impunidad ambiental, para dar paso a la impunidad frente a las víctimas, como la gente de Cuninico. Hemos sido denunciados a nivel internacional el Estado peruano porque hasta ahora no hay reparación contra esas personas. Tenemos 85% de niños con plomo en la sangre, producto de 17 derrames por año del petróleo. ¿Eso no son temas importantes para la Amazonía? ¿Eso no es prioridad para Loreto? ¿Eso no es prioridad para la salud y la vida de la gente que ahí lo habita? ¿Son ciudadanos de tercera o cuarta clase? Esos son los temas de fondo que deberíamos estar debatiendo. Y sobre esa base, sí, bienvenidos los incentivos tributarios, pero sobre la base de prioridades, prioridad de la salud, prioridad de la conservación. Para que concluya, por favor. La prioridad es la seguridad alimentaria, la prioridad es la justicia ambiental y climática, la prioridad también es el desarrollo económico y las inversiones, pero con reglas claras de juego, no para favorecer a unas cuantas empresas transnacionales o negocios de privados que tienen sus lobistas aquí para que saquen sus negocios tal como lo hemos visto en estos actos de corrupción. No, presidente, proponemos que este tipo de beneficios se antecedan y le pedimos al Ejecutivo que sea coherente entre esa lucha contra la corrupción. No puede ser disminuida frente a actos de esta naturaleza. Para que concluya, por favor. Que no tiene mayor sentido. El sentido de esto tiene que ser el desarrollo. Todos queremos el desarrollo, mejoras económicas para Loreto, pero con una visión de largo plazo. Como estadista, el presidente de la República le corresponde tener esa visión integral e integradora y respetar los derechos y respetar los convenios que él mismo acaba de suscribir y lo acaba de decir cuando hemos ratificado el acuerdo de Escazú a nivel internacional. Nos alegramos por esos avances ambientales, pero por otro lado se promueven este tipo de cosas. Es Estado contra Estado y eso no puede permitirse. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Arimborgo. Tiene la interrupción, congresista Beteta. Gracias, presidente. Solamente para pedirle a la congresista Foronda que explique y que diga quiénes son esos lobistas, porque no se puede permitir en un debate, si no se tiene nombre, no se tiene información, dañar la imagen del Congreso. Muchas veces son los mismos parlamentarios que dañan la imagen de este Parlamento. Y si tienen algo que decir a las personas, que se refieran directamente quién es ese lobista. Todos queremos saber, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Arimborgo.